Señores, estamos de regreso con el consumidor y nos visita la doctora Leandra Cordero. Ella es neumóloga, pediatra y nutrióloga y con ella hablaremos sobre la neumonía. Hola, buenos ¿Cómo días. está usted? Un gran placer tenerla en el programa y conocerla. Gracias, igual para mí me siento sumamente distinguida al ser invitada por ustedes para compartir esta mañana. Qué bueno, qué bueno. Doctora, la neumonía. Usted sabe, ahora estamos en esta época de lluvia. Es una época muy proclive a casos de neumonía. ¿O me equivoco, doctora? No, usted tiene toda la razón. Tengo la razón. ¿Qué es esto de neumonía? Vamos a empezar por eso. ¿Qué es la neumonía? Sí, bueno, realmente la neumonía es una infección que puede ser viral o bacteriana o por hongos del pulmón. Entonces, lo que sucede es que cuando hay cambios de temperatura, aumenta, como usted bien había referido, la incidencia de procesos respiratorios a repetición y cada vez que hay una gripe o un aumento de la producción de secreciones en el pulmón, pueden aumentar las posibilidades de infección, sea por bacterias, hongos, virus, y eso es lo que produce la neumonía. Ok. ¿No discrimina la neumonía en edad, en sexo, en color, nada? ¿A cualquier persona le puede dar? Usualmente los bebés más pequeños son más frecuentes en varones que en hembras. Pero según van subiendo la edad, realmente no hay diferencia de sexo. Claro, es mucho más frecuente la edad pediátrica por debajo de los 10 años y el envejeciente por encima de los 60 años. Son los dos extremos de la vida los que son más frecuentemente afectados por esta entidad, pero puede dar en todas las edades. Incluso según la edad varía el agente causal más frecuente y por ende las posibles complicaciones que pueda presentar la neumonía. Usted habla de agentes que pueden causarla. ¿Cuáles son algunos de ellos? Los más frecuentes son los virus. Realmente los virus son los procesos, son los más frecuentes que causan las neumonías. Usualmente ellas tienen una evolución buena. Son esa gripe mala que le da a veces a los niños y que tú ves que los postran más de lo usual, que les puede dar dificultad para respirar. Esos son usualmente los virus y que pasan sin mayores complicaciones. Hay otros agentes causales que sí son mucho más agresivos, que son las bacterias. Estas sí dan mucho más fiebre, postran el niño, dan un cuadro mucho más importante, dificultad respiratoria. Y usualmente cuando hay una infección bacteriana, el niño gran parte de las veces puede requerir internamiento para poder tener un seguimiento mejor, porque son usualmente las que se complican. ¿A qué yo me refiero con complicaciones? A que se llenan los pulmones de agua, pueden hacer abscesos pulmonares, pueden hacer una infección en la sangre y hacer lo que se llama una sepsis, que es una infección que se contamina a través de la sangre y se disemina por todo el cuerpo. Doctora, entonces, ¿cuáles son los síntomas de la neumonía? Los primeros síntomas de una neumonía, porque se puede confundir con una gripe. Entonces, nos gustaría saber cómo sabemos qué es neumonía y cómo sabemos que eso no es una gripe normal, ¿no? ¿Cómo distinguimos eso? Sí, es una pregunta muy importante y es muy importante que los amigos televidentes lo tengan presente. ¿Cuándo pensar que mi hijo tiene una neumonía? Realmente, usualmente en la gripe lo que tenemos es un poco de malestar general, algo de rinorrea, o sea, como los mosquitos, que pueden ser blancos o amarillos, pero no pasa de ahí. Cuando ya yo empiezo con un cuadro febril, o sea, que tengo fiebre, no una vez, sino otra y otra y otra vez, usualmente duran de 2 a 3 días con fiebre, también hay aumento, o sea, el niño deja de comer, se postra, deja de comer, tú le ofreces comida, no quiere, y entonces empieza a tener dificultad para respirar. ¿Qué yo me refiero con esto? Que el niño respira como si estuviera cansado, que tiene una respiración como jadeante, como si estuviera cansado. Son signos que te hacen pensar que tu niño puede estar cursando con un proceso de neumonía. Una neumonía no tratada, y me gustaría ampliar un poquito, no tratada a tiempo o no tratada correctamente, ¿qué puede suceder en el niño, en el paciente? La neumonía, hoy por hoy, a pesar de todos los avances de la medicina, sigue siendo una de las primeras causas de muerte en pediatría. En pediatría las dos principales causas de muerte son la diarrea y la neumonía. No importa todos los antibióticos que tengamos, no importa todos los avances en la área de la medicina. ¿Y a qué se debe esto, doctora? Precisamente porque no se manejan a tiempo. No se manejan a tiempo cuando el niño llega ya a un centro de salud o la mamá empieza a automedicar los niños en la casa. Dice, no, esta gripe está muy mala, compra una suspensión en la botica y se la da. Viene una tía y le dice que le den
un ungüento de rábano, cebollín o lo que sea. Entonces invierte mucho tiempo o pierde mucho tiempo. Y cuando lleva el niño ya al hospital, ya el niño tiene la sepsis, que fue lo que le comenté, que es la infección que estaba originalmente en el pulmón, pero se disemina a través de la sangre en todo el cuerpo, y eso es un caso grave. Entonces, usualmente cuando ya el niño llega muy tarde al hospital, es cuando ya llega complicado, con derrame pleural, que es cuando se le acumula líquido en los pulmones, abscesos pulmonares, que es cuando se le hacen como si fueran abscesos nacidos dentro del pulmón, o la sepsis, que son las 3 complicaciones más frecuentes. Incluso pueden hacer meningitis de una neumonía. Wow. Pueden hacer meningitis. Entonces, cuando ya la neumonía deja de ser solamente una neumonía, sino que llega a ser una afección sistémica, o sea, que afecta más de un órgano del cuerpo, ahí es que realmente pueden empezarse las complicaciones. Y claro, cuando hay más afección más de un sistema a la vez, puede haber ya un fin no muy grato. Sí. Puede presentarse fiebre, ¿no? ¿Se presenta fiebre? Sí, usualmente sí se presenta fiebre en casi todos los casos. Sí. Solamente vale la pena mencionar que hay un tipo de neumonía que se llama atípica, que es la neumonía que se encuentra en los adolescentes o en los adultos jóvenes, que puede no tener fiebre, pero da mucho malestar, mucha tos. Pero después, de malestar, ¿a qué se refiere, doctora? ¿Dolor de cuerpo? Dolor de cuerpo, sí. Fiebre, dolor de cabeza, sí. y que te postra. Esa gripe que, por ejemplo, cuando viene un episodio... Exactamente, sí. Que tumba a uno. A ese que yo me refiero con malestar. Vamos a hacer una pausa, doctora. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces vamos a hablar de las medidas de prevención, que son importantes conocer, y también que tiene la medicina hoy día para tratar esta enfermedad. Regresamos ahora. Seguimos nuestra conversación con la doctora Leandra Cordero sobre la neumonía. Doctora, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba de medidas de prevención. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta enfermedad? Realmente para prevenir las neumonías lo más importante es tratar de cubrir a los niños. ¿A qué me refiero con eso? Gracias a los avances de la medicina, actualmente tenemos muchas opciones para prevenir las infecciones en vías respiratorias, como son las vacunas. Actualmente en el mercado tenemos, la vacuna de la influenza, que es la que se ha sonado mucho en estos días con la situación del H1N1, que ya está disponible en nuestro país. Esa es una medida de prevención, y además de esa hay 2 vacunas específicas contra las neumonías, que son las vacunas contra el neumococo. El neumococo es la bacteria. Recuerden, no sé si recuerdan que hace un momentito hablamos de los diferentes agentes etiológicos. Así es, de virus y bacterias. Que los virus usualmente tienen una evolución mejor, que usualmente no se complican, pero que las bacterias sí tienden a complicarse. Entonces, la bacteria más frecuente que sucede en la edad pediátrica y en el envejeciente, que son las 2 etapas de la vida que con más frecuencia pasan las neumonías, es el neumococo. Y para el neumococo, actualmente en nuestro país hay 2 vacunas. ¿Qué sucede con esas 2 vacunas? Lo ideal, que es lo que hacemos un llamado al Ministerio de Salud, aprovechando, aunque ese no fue la causa, es de que se ofrezcan de forma gratuita en el Plan Básico de Inmunizaciones de nuestro país, cosa que en la actualidad no está pasando. Pero es bueno que todos los televidentes y todos los dominicanos sepan que en nuestro país está disponible esa vacuna, claro, no a nivel del Ministerio, de los Centros de Vacunación de Salud Pública, sino a nivel privado, y que todos los niños deberían tener esa vacuna. ¿Es costosa esa vacuna? Sí, realmente es una vacuna muy buena, de una tecnología reciente, con muy pocos efectos secundarios, una cobertura excelente, pero sí es un poco costosa. Sí. Es un poco costosa. Por eso su llamado de que sea incluida, ¿no? Porque claro, es que es lo que debe de ser, porque lo que es igual, o sea, es algo que donde todo niño debería de tenerlo. Y más en este país, que yo creo que el tema de las vacunas en este país debería hacerse como algún tipo de revisión, porque hay enfermedades que son muy comunes para las partes tropicales, para los trópicos, que deberían tener, vamos a decir, prioridad en el tema de la vacuna. Por ejemplo, la neumonía es una. Me refiero al tema de las gripes, eso debe ser gratuito. Tal vez hay enfermedades, hay otras que tal vez no son tan comunes, que sí las vacunas están incluidas, mientras que estas que son más comunes, que son muy peligrosas y que la vamos a tener, porque en sitios donde hay lluvia, donde hay este tipo de cambios climáticos así tan repentinos, obviamente es necesario, ¿no? Sí, claro que sí es necesario. Incluso
Eso ya es un tema que yo te lo voy a dejar para que tú tengas un invitado del ministerio y te puede explicar qué realmente es lo que pasa con eso. Sí. Pero es debería de ser una cobertura nacional, debería ser una cobertura nacional, sabiendo y confirmando que la neumonía está dentro de las primeras 5 causas de muerte en pediatría más frecuente en nuestro país. Así es. Entonces, a nivel de la prevención tenemos básicamente, bueno, evitar el contacto del lavado de las manos, como bien usted decía ahorita, para el control de las infecciones, sobre todo si yo tengo un niño enfermo en la casa, tratar de que no es que no hable, pero que si expectora o estornuda, que no estornuda arriba de otro que está sano, porque es a través de las gotitas de saliva que se van contaminando los virus, entonces se va pasando, y por eso es que en una casa, si hay una persona que tiene gripe, y quizás el papá o la mamá no tenía gripe, entonces el niño se lo pega a la mamá, y después la mamá se lo pega al otro niño, y así van entonces compartiendo los virus, pero así como comparten los virus, también puede compartir las bacterias, y puede compartir los agentes que estén causando la neumonía. Lo que pasa es que como los pequeñitos tienen un sistema inmunológico más inmaduro, tienen más posibilidades de presentar la enfermedad que un adulto. ¿Hay que aislarlo al niño entonces? No hay que aislarlo. Lo que hay que tener son las medidas de lugar de que si el niño está tosiendo, lo que sea, la expectoración, la secreción que el niño expulse a través de la boca o la nariz, que no sea contaminante para los demás, sino que se tape la boca cuando vaya a estornudar, de que donde se recoja la secreción sea expulsado, para que así no compartan todo. Y la parte entonces del tratamiento, hoy día tenemos diferentes tratamientos, antibióticos, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene la medicina para tratar las neumonías? Sí, realmente la medicina tiene una gran gama de opciones terapéuticas. Hay en nuestros hospitales a nivel privado, hay una gran cantidad de antibióticos disponibles con las neumonías, pero en ese sentido no hay tanto problema. Ya después que la infección está, que el paciente cogió la infección, el problema está cuando yo doy un tratamiento ya muy tarde. Sino que de que empiecen los síntomas, que ya hablamos de eso, y ven un signo de alarma, automáticamente deben de acercarse a un centro de salud para ser apoyado o ser medicado con el médico que esté ahí, y si no lo logra controlar, pues entonces que lo refiera a un hospital más grande, para que así tenga una opción oportuna. Y no dejar que ya el niño tenga 15 días enfermo para entonces ya cuando está agonizando quererlo llevar a un centro de salud, porque ya ahí no hay antibiótico que valga, porque ya la afección está muy adelantada. Y nunca minimizar las gripes, ¿verdad que sí? Claro. La gente deja una gripecita, ¿no? Nunca minimizarla, y más en niños, porque como decía la doctora, esto puede ser una neumonía y si no se atiende a tiempo puede causar una situación grave. Grave, claro que sí. Una parte que quería tratarle, y trato siempre de a nuestros invitados hablar, es el tema de la automedicación, doctora. Mucha gente, usted lo mencionaba durante su comparecencia, hablaba de que nosotros dominicanos somos muy dados a comprar medicamentos porque alguien lo utilizó, por ejemplo, le funcionó a alguien, o cuando mi prima le dio una neumonía a su niña, le recetaron esto, déjame yo dárselo sin ir a llevarlo al médico, o llamamos a la farmacia, al farmacéutico, y le preguntamos, mira, mi niña está tosiendo, estornudando, ¿qué hago? Dale tal y tal cosa, y muchas veces son antibióticos y demás. ¿Qué puede suceder? ¿Qué sucede en caso de que se le dé un medicamento que no sea el indicado, el idóneo para este tipo de complicación? Sí, realmente eso es una situación grave que pasa con mucha frecuencia en nuestro país, y es el sentido de la automedicación, como usted bien menciona. El problema de eso radica básicamente en que cuando se le da un antibiótico, una suspensión, quizás empieza el niño con una gripe, y viene la mamá, va a la botica o a la farmacia y le empieza una suspensión. Primero le empieza sin criterio, sin saber si lo necesita o no lo necesita. Segundo, le empieza sin haber calculado por kilo de peso. En pediatría no se da, dar una cucharadita, darle una pastilla, no, todo se calcula y todo tiene un porqué. O sea, dependiendo del peso del niño. Dependiendo del peso del niño se utiliza una frecuencia determinada y una cantidad determinada de medicamentos que si no se utiliza correctamente, lo que hace es que la bacteria o el agente causal que tiene se hace inmune, o sea, ya ese antibiótico, él se ríe del antibiótico. Sí. Entonces hace que se complique más fácilmente que uno que no tuviera medicamento. Entonces, eso hace que cuando ya vaya al centro de salud se tenga que utilizar un antibiótico de mucho mayor envergadura y la posibilidad de complicaciones son 2 o 3 veces más. Entonces, realmente la automedicación no se recomienda, nunca. Lo único que usted puede automedicar en su casa es acetaminofén y agua. Solamente. Acetaminofén y agua. Y agua.
Un gran saludo a todos mis amigos farmacéuticos, muchos que ven el programa me saludan cuando voy a la farmacia, pero la realidad es esa, o sea, muchas veces, y no porque no quieran hacerle un daño, porque hay que admitir, no es haciendo daño al cliente ni a los pacientes, pero entender de que los médicos tienen, y muchas veces hasta cambian los medicamentos. Usted le receta algo y le dice, mira, este no tenemos, pero este hace lo mismo. Sí. Si el médico le recetó eso es por alguna razón, es porque hizo estudios, es porque hizo una evaluación, porque tiene laboratorio, tiene de todo. Entonces, yo creo que los farmacéuticos en esa parte deben tener más cuidado, ¿verdad que sí? Yo pienso que sí. Doctor, un gran placer conocerla, de verdad que excelente su participación. Tenemos una cita para la semana que viene con un tema muy interesante, que el tema es... fibrosis quística. Fibrosis quística, una enfermedad que usted me decía que usted entendía que República Dominicana, o se entiende que República Dominicana no debería existir, y ya tiene 32 casos, me dice. Sí, señor. Así que una enfermedad muy, muy peligrosa, y vamos a tratarla para la próxima semana. Dígame, señor. Doctora, que si los números de teléfono suyo, para que usted está para que el señor Jacobo quiere llevar a su niño. Oh, claro que Sí. sí. El número de mi oficina es el 809-221-3219. 221-3219. Pedimos disculpas porque la tituladora hoy, aquí el Delfo tenemos un técnico que trabaja con nosotros los viernes y hablaba del pararrayos. El viernes el tema fue el pararrayo y el sábado cayó un rayo aquí en el canal. Ayer, el domingo, cayó un rayo en el canal y ahora toda la tituladora está dañada, pero ojalá que ahora le van a hacer caso al pararrayo. a él le van a hacer caso. Sí, Hay que cancelarlo porque él trabaja aquí, no dio la instrucción. Vámonos a la pausa, señores. Regresamos con el doctor Wilfredo Mañón. Bueno, eso lo dijo usted, yo no quiero problemas.